mi papá era Brizo, porque yo soy Luisa Riquelme Donaire, Ya. pero mi padre era Eduardo Riquelme Brizo. Y cuéntame un poquito pues, del origen familiar. Lo que nos contaban los papás o los más cercanos, que, que sí, ellos siempre decían que tenían la descendencia del último cacique Brizo, decían, pero eso es lo que ellos cuentan, porque las tías de mi papá, las hermanas, o sea, de mi abuela y las tías, las hermanas de mi abuela eran todas Brizos, que eran la mayoría de mujeres, que eran Pascualas Brizo, también habían, existía Fernando Brizo, que él fue yo el que quien conocí, que era como el último, que se murió de 98 años. Existía también Juan Brizo, y era bien larga la familia, pero después el apellido se fue perdiendo porque como la mayoría eran mujeres y los tíos no se casaron, algunos. Así que por eso un poco decía mi papá que sí, como que se fue diluyendo el apellido. Pero sí, él siempre decía que eran de los antepasados que habían aquí. De hecho, yo antes le contaba a la niña que cuando yo llegué a vivir allá arriba donde yo vivo, que era de una tía, que es Celia Brizo, eh, existía una casa donde vivía un tío que fue el que conocimos nosotros, que todavía existía, pues, o sea, era una ruca, que era hecha de piedra, de paja, de barro, con unos alambres. Y le conversábamos que sí, pues tenían un techo de totora o de paja, no sé en realidad. Pero eso todavía existía, estaba parado, duró muchos años. Sí, con esas famosas pircas de piedra y todo eso. Y por esa parte es la descendencia de los Brizos. Aquí en la huerta quedan muy pocas personas Brizos ahora actualmente. Son el apellido como que se fue perdiendo. Yo creo que para cada persona debería ser muy importante su origen, sus raíces, su historia. Es lo que yo creo que nunca debemos olvidar de dónde nacimos, dónde crecimos, saber siempre algo de la cultura de nuestro pueblo. Entonces, un poco por eso es bueno participar en estas cosas porque recuerda uno, yo le conversaba a la niña que uno recuerda cómo era antes, porque hay cosas que ya se perdieron y definitivamente nunca van a volver. Eh, lo que conversábamos, por ser aquí había un viaje que era de siempre, de ir a una gruta que existe aquí, un poco más arriba. Y que eso se perdió, eso también ahora toda la gente cerró sus cercos, sus cosas, entonces no es tampoco una entrada como era antes, que era libre. Y así como se van perdiendo las cosas. Sí, lamentablemente se ha ido perdiendo. Sí, Porque también lo conversábamos antes, aquí la gente antes, como decía don Herminio, la gente le pagaban muy a lo lejos, entonces se vivía como del trueque, de lo que sembraba uno lo tenía el otro y se compartía o se intercambiaba las cosas, se usaba mucho eso. Y eran como todo, y todo el mundo nos conocíamos, todos sabíamos quién éramos y de qué lugar estábamos, qué familia. Claro, yo por ser recuerdo que nosotros íbamos a la casa de esta misma niña, de la abuelita de ella, que ella normalmente tenía un brasero, toda la vida un brasero o un fuego, y ellos tomaban mate y nosotros íbamos, porque ellos después al final, en la tarde, se contaban historias, se contaban a veces cosas de miedo que a uno le daban un poco de claro, y otras veces chistes, otras veces cuentos, porque lo antiguo era muy bueno para contar cuentos. Tenían esa imaginación que uno ahora los jóvenes y uno mismo lo va perdiendo porque ahora uno ve televisión.
Entonces antes uno vivía, tenía poca luz eléctrica, entonces era rico compartir a la orilla de una fogata cosas que ellos a lo mejor inventaban o tal vez eran ciertas, pero todas esas cosas se van Y esos eran cuentos de familias, de de sectores gente, La amigos. tradición que iban contando. Sí, po. Entonces eso ahora no se ve compartir un mate o una taza de té. Eso es lo que uno echa de menos, porque al menos yo todavía las viví con la familia de uno. Eran un poco más grandes, entonces de compartir a lo mejor el día domingo en la mesa, eh, cosas que ahora se ven menos, como que se van muriendo, lamentablemente. Que quedara plasmados. como plasmado los oficios que habían aquí, Eso es que lo eran, bonito. que eran como muy importantes para la gente, algo que también fue muriendo, lo que conversábamos, eso de la llegada de las cartas, que era como algo que se esperaba, las personas que los sacaban la basura en unos carretones, el caballero que los vendía pescado también en una carretela que estaba gritando, no sé, por los zapateros, todos esos tipos el botero, que también era muy importante. Por 40 años no tuvimos puente, porque se cayó 2 veces en realidad el puente. Claro, primero de María, Entonces tuvo la inteligencia alguien de traer un bote o una balsa primero, donde los dejó conectados con Villaprá y con Talca, que era como todo un acontecimiento, porque para ir a Talca la gente tenía que dar la vuelta a Curicó y después de Curicó a Talca. En cambio existía un bote que nos dejaba ahí en Villaprá, o sea, uno caminaba hacia Villaprá y se tomaba un bus para Talca, que ya no eran 2 horas de viaje. Y eso lo tuvimos por 40 años, que fue una familia que fue pasando por generación en generación. Pues eso fue un legado de ellos, porque fue un tío primero, después otro hermano, después los sobrinos, hasta que se hizo el puente. Entonces eso también fue un legado familiar. Y ahora aquí en La Huerta no sé por qué somos reconocidos, el pueblo en sí. Yo creo que por las tortas más que nada, porque hay 2 fábricas de tortas o más, ¿cierto? Hay algunas caseras también. Pero hay 2 fábricas importantes de tortas, y una de la señora María Medel, una persona de Daya también, ¿cierto? Que hace muchos años que tiene su fábrica. Y la fábrica de tortas Paola, que es de la señora Josefina Céspedes. Y hay otra más también fábricas que se han instalado últimamente y que son las tortas caseras también. Así que yo creo que lo más conocido en La Huerta puede ser por las tortas. Sí. Es como se podría decir que uno de los oficios que, a pesar de esos cambios que han habido, ha perdurado. Sí. Claro. Ah, Sobre todo la señora María Medel, ella Sí, es la primera la- que inició la torta. Sí, pues ella van a ser 51 años, o sea, en este momento hace 50 años que hizo su fábrica de tortas, Sí. que en realidad empezó a hacerla muy artesanalmente. Y ya lleva 50 años trabajando en lo mismo. Y también, pues ahora ya está pasándole la posta a su hijo y a su nieta. Entonces, Y por lo otro que tenemos que ser reconocidos, yo creo que por que una belleza arquitectónica que tenemos, ¿cierto? Nuestro templo parroquial, que es una reliquia. En toda la diócesis yo creo que no hay otro igual como el de La Huerta. No, pues, La mayoría de una los demás antigua. ya se cayeron con el terremoto, Gualañé, el de Curepto, Los de Licantén, todos, el de Licantén, y la- esta ha permanecido, la más antigua. esta es la de Lora. esta y la de Lora, sí, Bueno, son la muy de antiguos. Lora. Y gracias, cierto, No a se nosotros cayó, también, un pero joven que no estudió la aquí en la usa. escuela, el doctor Santiago Ismael Herrera Mesa, un hombre, cierto, que ha hecho mucho bien por nuestro pueblo. Él fue, gracias a él, cierto,
y a la formación de aquí de un grupo de personas que trabajaron también para colaborar, ¿cierto?, en la reconstrucción, remodelación y arreglo del templo, pero el mayor peso se lo llevó él, el doctor Herrera. También ha hecho muchos arreglos y el cementerio ha cambiado totalmente. Este cementerio también es de 1800 y tanto, igual que el templo parroquial. También es parroquial el cementerio. Y también el doctor Herrera también ha hecho mucha inversión ahí. Y no solamente en eso, también en áreas verdes, en la calle, colocando tubos, ya que eran puras canaletas donde había mucho barro, mucho zancudo, si se quiere. Y también ha ido mejorando, ornamentando el pueblo con árboles. Así que ha sido un hombre que ha hecho mucho bien. También estudió aquí en la huerta. Yo lo que diría es que aquí la gente siempre fue como bien servicial y que hay harta gente que uno, no sé, pues tendría que recordar por lo que ayudaron a surgir al pueblo en sí. Porque aquí existe una cooperativa de agua potable que fue gracias a personas que se reunieron y tuvieron, no sé, por la idea de traer el proyecto de tener agua a las casas, porque es una cooperativa de todos son socios, pero también fue gracias a personas que en ese momento tuvieron la visión de hacerlo. Que ahí está don Mario Rojas, ¿cierto? Que era Fue director de aquí de la fue el escuela. director del colegio, don Julio Palma, don Darío Carrasco, que también fue jefe de RT. Sí. Entonces fueron personas que tuvieron esa visión y que todavía existe, que es una de las cooperativas que no ha pasado privado, que se puede decir. O sea, el pueblo es dueño de su propia agua. Importante. Claro, pero también es gracias a gente que tuvo la visión. También tenemos un cuerpo bombero que también tuvo muchos años que se hizo y tuvo un tiempo también que estuvo mal y después, pero ahora volvieron en gloria y majestad. Entonces, pero también es gracias a la visión de esos grandes hombres o personas que tuvieron como la visión de hacer algo por el pueblo. Tenemos junta de vecinos y cosas que siempre hay alguien que le gusta trabajar por los demás. Además que antes todo costaba más, entonces si la gente no se unía no se hacían las cosas. No es como ahora que a lo mejor se pide un poco más a los municipios, al gobierno. Antes no, pues era como todo al curso. Y fuera como dice la Luchita, de ser una cooperativa potable, para agua potable también tenemos alcantarillado. Y aquí hubo una persona que luchó mucho y trabajó mucho tanto por la cooperativa agua potable, alcantarillado y los cuerpos bomberos, fue Haroldo Fuenzalida, que hace 1 año y medio más o menos que partió y falleció. Pero fue un hombre que siempre sirvió a la comunidad desde joven, desde chico, y también hay que reconocerlo. Gracias a él la cooperativa surgió, tiene una buena infraestructura. La primera ambulancia que ella también llegó aquí a la posta fue gracias a él. El cuerpo de bomberos que se formó también fue gracias a él. O sea, reformó porque antiguamente había uno, pero como dice Luchita, estuvo varios años sin estar activo. Y después, como él era presidente de la Junta de Vecinos, reactivó el cuerpo de bomberos también. Así que también fue una persona, ¿cierto?, que la comunidad en sí le debe mucho. Tiene mucho que agradecerle, ¿cierto?, su paso por esta tierra haciendo el bien.